السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala Allah Ta'ala a sus amigos y los que permanecen, a las familias de los que permanecen en la bondad, protege a generaciones posteriores de los que han sido amigos de Allah, con la condición de que estas futuras generaciones también permanezcan en la virtud y en la piedad. Explicando este tema, Hazrat Musleh Maud pone un ejemplo, y es el de Hazrat Ali, y dice: mirad cómo en el principio de la fundación del Islam, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invitó a su familia y a sus cercanos para transmitirles el mensaje de la verdad. En la primera invitación, cuando se puso de pie para anunciar el mensaje, en ese momento Abu Lahab dijo que era su tío, que la gente se dispersara. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedó muy sorprendido por ello. Sin embargo, no se desesperó ni se frustró y dijo a Hazrat Ali que hiciera los arreglos para una segunda invitación, para invitarles a comer. Así pues, una segunda vez el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitió el mensaje del Islam, pero en esta ocasión todos los que estaban allí presentes permanecieron en silencio y no pronunciaron ni una sola palabra. Al final, Hazrat Ali se levantó y dijo que, aunque soy el más pequeño de todos vosotros, el más joven, y de hecho os he reunido aquí, pero ofrezco todo mi soporte al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hago la promesa de permanecer firme en esta dedicación hacia él. Cuando la oposición llegó a su cúspide en Mecca y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo que emigrar, Allah Ta'ala dio la oportunidad a Hazrat Ali radiyallahu anhu de ofrecer un gran sacrificio en esta ocasión, y es que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Hazrat Ali que se durmiera en su cama, y le dijo: permanece dormido para que piensen que soy yo quien está dormido. Hazrat Ali radiyallahu anhu no respondió en aquel momento que: oh profeta de Allah, cuando el enemigo está rodeando su casa por la mañana y cuando sepan que no es usted, pues no puede ser que me maten, que me asesinen. Con mucha paciencia, con mucha calma,
durmió en la cama del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por la mañana, cuando los opositores supieron que era Hazrat Ali, le pegaron severamente, pero en esos momentos el Santo Profeta ya había abandonado Meca. Debido a este sacrificio de Hazrat Ali, ¿con cuántos premios luego le bendijo o iba a bendecirle? Hazrat Ali no sabía en aquel momento qué recompensas o bondades de Allah le iban a favorecer, porque él hizo solamente ese sacrificio con el único objetivo o con el único motivo de dedicarse y mostrar afecto al Santo Profeta Muhammad y ganar el contento de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sabía en aquel momento que, solo Allah sabía que debido a este sacrificio se le iba a otorgar un gran honor a Hazrat Ali, y no solo a él, sino que este honor también iba a ser mostrado sobre sus hijos y a las futuras generaciones que continuaran actuando bajo los cánones de la piedad. La primera distinción que Allah Ta'ala le dio a Hazrat Ali fue que fue el hijo político, el yerno del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Más adelante, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alabó a Hazrat Ali en distintas ocasiones debido a trabajos que él realizaba. En una ocasión, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba sentado en una batalla e instruyó a Hazrat Ali que se quedara en Medina. Hazrat Ali radiyallahu anhu dijo que mensajero de Allah, ¿me está dejando solo con las mujeres y los niños? El Santo Profeta respondió que Ali, ¿no quieres tener la misma relación como la que tuvo Aarón con Hazrat Musa, con Moisés? Hazrat Moisés dejó a Aarón detrás, pero no disminuyó el honor de Aarón por esta razón. De la misma manera, Allah Ta'ala estableció el honor de Hazrat Ali, y este honor no fue limitado solamente hasta él, sino que la mayoría de los uliyá y sufis que encontramos en el Islam son de la progenie de Hazrat Ali, y a estos uliyá también Allah Ta'ala les bendijo con sus milagros y ayuda por parte de Allah Ta'ala. Hazrat Musleh Maud, radiyallahu anhu, mencionando al Santo Mesías Prometido, dice que escuché un relato del Santo Mesías Prometido, alayhi salam, relativo a Harun al-Rashid. Metió en prisión al imam Musa Raza, y sus manos y pies fue atado para meterle en la prisión. En aquella época no habían esposas como hoy, eran cuerdas de algodón, y Harun al-Rashid estaba durmiendo confortablemente en una de sus almohadas cuando vio al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que venía, y mirando la expresión de enfado del Santo Profeta, el Santo Profeta le dijo que Harun Rashid, tú dices tener afecto hacia mí o devoción hacia mí, pero no te avergüenzas que cuando duermes un sueño confortable en cojines, nuestro hijo está sufriendo un calor en la prisión con sus manos atadas? Harun Rashid se levantó y fue inmediatamente a la prisión con uno de sus súbditos y personalmente le quitó las cuerdas de las manos y los pies de Imam Musa Raza. Le dijo el Imam Musa que usted es muy opuesto a mí, y qué es lo que le ha pasado, que ha venido andando usted personalmente. Le contó su sueño y le pidió perdón porque no conocía la verdad. Dice Hazrat Musleh Maud, mirad qué distancia había entre esta época y el periodo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Ali. Hemos visto progenies de muchos reyes que van incluso pidiendo para la comida.
Dice Hazrat Musleh Maud que vi en Delhi una vez una persona que repartía agua, que decía ser descendiente de los reyes de Mughal y daba de beber a la gente. Tenía la suficiente dignidad de que no pedía y trabajaba, pero a pesar de ser un hijo de un rey, trabajaba como un trabajador más. Por otro lado, mirad cuántas generaciones pasaron después de Hazrat Ali, que un rey muestra en un sueño y le amonesta para que le trate al Imam Raza, el descendiente de Hazrat Ali, con compasión. Si Hazrat Ali hubiera sabido el futuro y hubiera aceptado el Islam solo por este honor, su fe solo sería una fe de compraventa y no hubiera merecido estas bendiciones. El Santo Mesías prometido en un lugar se refiere a un wali, a un amigo de Dios. Dice que estaba durmiendo en un barco cuando vino una tormenta en el océano y el barco se iba a hundir. Hizo oración, Dios le salvó. En el momento de hacer la oración, este santo tuvo una revelación que dijo que todo ha sido preservado por ti, hemos salvado a todos por ti. El Santo Mesías prometido dice: mirad, estas cosas no se pueden conseguir a través de meras palabras. Uno tiene que hacer los esfuerzos y el empeño y mantener una relación cercana con Dios Todopoderoso y continuamente hacer trabajos piadosos para decir que somos descendientes de una persona piadosa, un santo, un amigo de Allah. Nos va a servir si nosotros mismos estamos sustentados en la piedad y tenemos una conexión con Dios Todopoderoso. Voy a presentar algunos otros detalles, dice Hazrat Musleh Maud, relacionados con el Santo Mesías prometido. Hazrat Musleh Maud relata, hablando de las oraciones congregacionales del Santo Mesías prometido, que el Santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, era tan querida la oración para él que si en alguna ocasión, debido a alguna enfermedad, no podía ir a la mezquita y rezaba en casa, entonces lo hacía con nuestra madre y con sus hijos. Es decir, no solo ofrecía sus oraciones en casa, sino que lo hacía de forma congregacional. El Santo Mesías prometido, alayhi salam, exponiendo la importancia de las oraciones congregacionales, dice que es el deseo de Allah Ta'ala Todopoderoso que todos los humanos nos unamos como una unidad, uno. A esto se le denomina una democracia, una singularidad democrática. El propósito de la religión es que la raza humana sea unida en la forma de un rosario, es decir, que todos estén a través del mismo hilo, unidos a través del mismo hilo, como un rosario. La religión es que nos haga uno. Estas oraciones congregacionales que se ofrecen se hacen también para la unificación, para que todos los adoradores sean contados como uno. Bajo este concepto, cuando nos ponemos juntos, es que el que tenga más luz espiritual difunda esa luz espiritual al resto que tiene menos, que es más débil, y ganen en su fuerza, Allah Ta'ala inició el plan de esta singularidad democrática instruyendo a los musulmanes, diciendo que en cada localidad deberían ofrecerse las 5 oraciones en congregación en la mezquita local. Las cualidades morales pueden ser intercambiadas y la sabiduría y la luz reemplace las debilidades humanas. Con esta interacción los musulmanes pueden relacionarse y desarrollar afecto uno para otro, porque con esta
con esta introducción es muy importante. Esta reunión es muy importante porque es la base de la unificación. Por lo tanto, las oraciones congregacionales, aparte de dar un beneficio a una persona en forma individual y también de una forma colectiva o comunal, aquellas personas que no pueden venir a la mezquita y no olvidan sus rencores y sus disputas, se ven desprovistos del afecto y no tienen una conexión de unos con otros, que es realmente el beneficio que se puede conseguir de la oración, no lo consiguen. Y esto es debido a que no alcanzan el propósito de la adoración. Debemos salvaguardar nuestras oraciones con esta mentalidad, debemos venir a mezquitas de esta forma para que siendo unos ofrezcamos las oraciones que sean aceptadas por Dios Todopoderoso y también tengamos éxito en ganar su contento. Respecto a perder las oraciones, Hazrat Amir Moavia, Hazrat Musleh Maud, hablando de él, dice que el Santo Mesías Prometido solía decir que en una ocasión Hazrat Moavia no se levantó para la oración de la mañana, la oración del Fajr, y cuando abrió sus ojos vio que había pasado la hora de la oración matutina y se pasó todo el día llorando. Al siguiente día vio en un sueño que una persona le despertaba y le levantaba para la oración de la mañana y le preguntó: ¿quién eres? Dijo: soy Satanás, que he venido para levantarte para rezar. Y le dijo a Moavia: ¿qué tienes que ver tú con la oración? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás contando? El hombre le dijo que ayer, cuando te dije que quedaras en la cama durmiendo y perdiste, de hecho, la oración, te pasaste todo el día llorando y con extrema preocupación, y Allah Ta'ala, todo por eso, decretó que al no haber podido rezar, debido a este llanto, Allah Ta'ala le dijo que le multiplicara sus bendiciones por ello. Satanás dijo que yo me quedé muy conmovido porque si al prevenirte de no hacer la oración resulta que tuviste más beneficio, por eso he venido hoy a despertarte para que no consigas más bendiciones como ayer. Es decir, Satanás nos deja cuando Satanás no escucha y tiene que volverse frustrado. Por lo tanto, debemos nosotros todos frustrar a Satanás en cualquier oportunidad. Debemos hacer todos los esfuerzos para ganar el contento de Allah y seguir sus ordenanzas. Debemos intentar lo mejor de nosotros para salvaguardar y ofrecer nuestras oraciones en el debido momento acordado. A veces algunas personas, siendo digamos por expresarse muy rápidamente sin profundizar, establecen un veredicto, y esto también es motivo de tropiezo por personas que tienen menos personalidad. Hazrat Musleh Maud relata un incidente de este estilo y dice: en una cena una vez paré a una persona para que bebiera el agua con la mano izquierda. Y si no hay una razón, debes utilizar la mano derecha. Dijo que el Santo Mesías Prometido también utilizaba su mano izquierda. Dice Hazrat Musleh Maud que la verdad es que el Santo Mesías Prometido lo hacía, y es que cuando era pequeño se cayó y se hizo daño en su mano derecha y se quedó tan debilitada que podía levantar el vaso, pero no podía beber de él. Y para obedecer al sunnah, la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él levantaba el vaso con la mano derecha, pero luego con la mano izquierda lo bebía y lo sujetaba con la mano derecha para que no se le cayera. Hablando de la debilidad de su mano derecha, el mismo Santo Mesías Prometido dijo: en una ocasión vinieron no ahmadís para un debate, o eran mis oponentes, y levanté una taza de té. Los no ahmadíes protestaron que el Santo Mesías Prometido estaba rompiendo el sunnah porque levantaba la taza con su mano izquierda. El Santo Mesías Prometido dijo que el apresurarse y el mal pensar lleva
les llevó a levantar esta objeción, cuando la realidad es que mi mano, debido al golpe que recibí, es débil y no puedo levantar la mano derecha y llevar la taza a la boca. Pero es verdad que siempre pongo mi mano derecha debajo de la taza. Los oponentes, cuando quieren apresurarse y malpiensan y forman pensamientos, juicios, juicios, y se imponen esos juicios, y es, Dios nos perdone, que el Santo Mesías prometido estaba actuando en contra del Sunna, de la práctica del Santo Profeta Muhammad. En realidad deberían haber conocido la verdad cuando el Muslim Maud dijo que no levantara su vaso con la mano izquierda. No tendría que haber objetado. Son estas prisas las que hacen nacer innovaciones no apropiadas, y cada uno establece sus propias interpretaciones llevándole a conclusiones erróneas. Ahora voy a relatar algo en relación con el tawakkul, que es la confianza en Allah. Hablando del Santo Mesías prometido, relata un evento, y es que en una ocasión he escuchado varias veces el Santo Mesías prometido hablando del sultán de Turquía, Abdul Hamid Khan. Decía que hay una cualidad del sultán Abdul Hamid que realmente admiro. Cuando se levantó una guerra en Siria, sus ministros le presentaron todo tipo de excusas y justificaciones, y Abdul Hamid Khan quería empezar la guerra, pero los ministros se oponían a ello y le presentaron muchas razones para que no iniciara la guerra. Al final dijo que es verdad, tenemos las provisiones para la guerra, pero falta la ausencia de tal y tal medio. Los ministros decían no son las razones por las que no podemos empezar la guerra. Decían de alguna forma, y de hecho esto es lo que estarían diciendo, que todos los poderes europeos estaban unidos para defender a Siria y no teníamos ninguna solución para ello. El Mesías prometido solía decir que cuando los ministros presentaron sus puntos de vista y justificaciones y presentaron las dificultades y decían que no teníamos tal medio, tal otro, el sultán Abdul Hamid dijo: ¿no habéis dejado ningún espacio para Dios? El Santo Mesías prometido disfrutaba de esta frase del sultán Abdul Hamid Saheb y decía que realmente admiro este punto de vista, el punto que él levantó. Para un mu'min, un verdadero creyente, uno tiene que dejar también un espacio para Dios, porque en verdad ninguno puede alcanzar ningún nivel o llegar a un nivel donde nadie puede llegar a un nivel donde pueda decir que ahora no hay ningún fallo en este programa que he hecho y todo está controlado, está perfectamente diseñado. Si uno dice que voy a hacer he hecho un trabajo donde no hay ni ninguna hendidura, esto sería una ruina y sería la devastación. El Muslim Maud también dice que es una ruina que uno abandone por completo los medios materiales o los recursos, porque ello también le va a llevar a la devastación. Ahora mismo en Europa están en la ruina porque no han dejado ningún espacio para Dios en sus vidas. Y por otro lado, los musulmanes han puesto su confianza en cosas erróneas y no hacen el esfuerzo. Prácticamente, hablando de forma práctica, los países europeos se han olvidado de Dios y los musulmanes de forma general no actúan con una confianza real en Dios y hacen erróneas interpretaciones y deducciones. Por ello, normalmente la juventud, aquí a la juventud se les plantea la cuestión de que por qué los países occidentales han progresado al separarse de Dios, mientras que los musulmanes, debido a la religión, son los que están
declinando. La realidad es que los musulmanes están allí donde están debido a su pereza y haber interpretado mal el concepto de la confianza en Dios debido a su incompetencia, ineptitud, y lo que hacen también lo hacen mal, con lo cual adoptan un medio completamente incorrecto. El santo Mesías prometido dice que el santo Corán, hay un versículo que dice: y en el cielo está vuestro sustento, y también lo que se os promete también está. El Mesías prometido dice que una persona una persona estúpida puede pensar que como el sustento está en el cielo y lo que se os ha prometido se os va a dar, no es necesario hacer nada, porque Dios nos mandará todo. Cuando el Santo Mesías medio dice en el Surah Al-Jumu'ah que dispersaos por la tierra y buscad la gracia de Allah. Esto significa que uno debe esforzarse, debe luchar y utilizar sus facultades y capacidades. Y es un tema delicado y sutil que, por un lado, se da el permiso para hacer planes y esfuerzos, y por otro lado, se nos dice que confiemos plenamente en Dios. Debemos recordar que debemos hacer un plan al máximo de nuestras capacidades y hacer los esfuerzos y utilizar todos los recursos y después confiar en Dios. Este es el verdadero signo de un creyente. El Santo Mesías prometido dice que Shaitán tiene muchas oportunidades para levantar dudas en un creyente, el hacer el plan y confiar en Dios. Esta diferenciación es fundamental porque ambas cosas son necesarias, y Satanás lo que intenta es entrar en medio e intenta corromper nuestra fe. Hay algunas personas que tropiezan y se vuelven materialistas, y algunas consideran las habilidades que Dios nos ha dado como si no tuvieran utilidad. Cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando iba a una guerra, hacía las preparaciones y tomaba los caballos, las armas con él. A veces llevaba una doble armadura y también colgaba la espada, y cuando Allah Ta'ala le había prometido que le protegería de los hombres, de los ataques de los hombres. Así pues, por un lado está la orden de confiar en Dios, y luego hay que hacer primero el plan y luego confiar en Dios. Primero hay que esforzarse y después confiar en Dios. Si no, uno no puede recibir la ayuda de Dios Todopoderoso. Una revelación del Santo Mesías prometido es que los reyes buscarán bendiciones de tus prendas. Voy a presentar una explicación muy bonita que dio Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu. Dice que Allah Ta'ala reveló al Santo Mesías prometido, alayhi salam, que los reyes buscarían las bendiciones de tus ropas. Y cuando viniese ese tiempo, cuando los reyes buscarían estas bendiciones de las ropas, ¿quién será aquel loco que no busque, o aquel estúpido que no busque las bendiciones de usted? Las ropas son algo que no tienen ningún sentido, no tienen vida, mientras que vosotros, se refería a la gente que tenía de frente, a los compañeros del Santo Mesías prometido, o los seguidores de los compañeros del Mesías prometido, las ropas son inanimadas y vosotros sois animados. Cuando los reyes busquen las bendiciones de la ropa del Santo Mesías prometido, según el rango de cada uno, buscarían en los compañeros o los compañeros de los compañeros, buscarían estas bendiciones. Hazrat Imam Abu Hanifa y el santo profeta estaban separados en el tiempo, mucho tiempo, pero el rey de Bagdad buscaba bendiciones de él. De hecho,
no solo buscaba bendiciones de él, sino que también buscaba bendiciones de los discípulos de Imam Abu Hanifa. Por lo tanto, haced la oración, no vaya a ser que cuando tengáis el poder empecéis a cometer crueldades. Hay un refrán en persa, y no vaya a ser que lo hagáis debido a una obligación. Vuestros actos no deben ser porque no tenéis otra opción, sino que sean realmente cosas buenas en el sentido real. Sí, al daros el poder os convertís en opresores, también perderéis el trato gentil que mostráis hoy, y Dios dirá que primero no teníais uñas y por eso no podíais rascaros la cabeza, y ahora que os he dado unas uñas habéis empezado a rasgar vuestras cabezas. Por lo tanto, con vuestras celebraciones debéis pedir perdón de Dios y hacer oraciones para vosotros y para los demás. Es un tema muy importante porque hablamos de paz, de armonía. Cuando tengamos, Allah Ta'ala nos dé las bendiciones y los reyes se hagan ahmadis musulmanes, en ese momento debemos mantener el mensaje de paz, el mensaje de amor, porque si no, hoy, debido a nuestra situación, lo hacemos por necesidad. Aquellos días no están lejos, cuando esta revelación del Santo Mesías prometido, que los reyes buscarán bendiciones de tus ropas, esta profecía se cumplirá. Los reinados están feneciendo, pero el presidente es también como un rey. Si el primer ministro o el presidente de Rusia se hace musulmanes, no son menos que un rey en relación a su estatus, y buscarán bendiciones de la ropa del Santo Mesías prometido, pero encontrarán bendiciones de la ropa del Santo Mesías prometido cuando nosotros le busquemos esas bendiciones de los libros del Santo Mesías prometido. Esta es la conexión, y es que los reyes vendrán a buscar bendiciones a los antiguos Ahmadis, que sois familia de los compañeros del Santo Mesías prometido, progenie de los compañeros, o aquellos que conocieron al Santo Mesías prometido, empezarán a buscar bendiciones de los libros del Santo Mesías prometido. Y buscar bendiciones de los libros es que tendremos que leer esos libros, ganar conocimiento, comprender aquellas materias que están relacionadas con el verdadero Islam. Cuando busquéis en los libros del Santo Mesías prometido esas bendiciones, Dios creará las circunstancias que será como buscarla de su propia ropa. El tabligh, la predicación, ocurrirá, y los reyes vendrán también para buscar estas bendiciones. Hazrat Musleh Maud, dirigiéndose al Anjuman, al cuerpo administrativo, dijo que también las posesiones benditas del Santo Mesías prometido, sus ropas, no hay un sistema apropiado para almacenarlo. Ahora, con la gracia de Dios, está haciendo mucho trabajo en Rabbi Gadian, están intentando preservar la ropa y los objetos del Santo Mesías prometido. Hazrat Musleh Maud llamó la atención del Anjuman de que hay una responsabilidad para preservar las prendas benditas del Santo Mesías prometido. Dijo que hay doctores expertos o especialistas en este campo que podrán asesoraros sobre cómo preservar las ropas del Santo Mesías prometido. Estas ropas pueden ser almacenadas en cristales de forma que puedan permanecer durante cientos de años, o deben ser enviados a países donde los insectos no las coman. Por ejemplo, en Estados Unidos se pueden enviar allí para que se preserven y las futuras generaciones busquen las bendiciones de ella. Hazrat Musleh Maud dice que después de la muerte del Santo Mesías prometido, era el deseo de nuestra madre que, al ser yo el mayor, el anillo de Alessallahu, ¿acaso Dios no es suficiente para sus criaturas? Lo recibiera yo. Éramos 3 hermanos y habían 3 anillos, pero a pesar de que Hazrat Ammayan, es decir, la esposa del Santo Mesías prometido, que quería, y se hizo una lotería, y lo curioso es que las tres veces que se hizo el reparto, el anillo de Alessallah apareció mi nombre, y el otro anillo que he plantado mi merced y el poder de mi propia mano
fue Hazrat Mia Bashir Ahmad Sahab, el segundo hermano de Hazrat Musleh Maud, y el tercero, que fue en el momento que falleció el Santo Mesías Prometido, donde ponía Maula Abbas. Las 3 veces fueron a Hazrat Mia Sharif Ahmad Sahab en las 3 ocasiones. Ved qué influencia de Dios, que es verdad, cuando una vez se reparten puede aparecer una probabilidad, pero el hecho de que las 3 veces con tantas probabilidades apareciera el primer anillo a mi nombre, al-Sallahu Bekafin Abduhu, el segundo aparecía a Mia Bashir Ahmad Sahab, y el tercero, el de Maula Abbas, fuera para Mia Sharif Ahmad Sahab, es mucha casualidad. Dijo Hazrat Musleh Maud que yo había decidido que el anillo de al-Sallahu Bekafin Abduhu lo iba a dar a la Jamaat. Sin embargo, ¿cómo darlo a la Jamaat, a la comunidad en este momento, cuando no hay un sistema para salvaguardarlo, y no se podrá salvaguardar si permanece con mis hijos? Como mínimo, al considerarlo propiedad, cuidarán de él, pero mi corazón desea que no dé este anillo a mis hijos, sino que se lo dé a la comunidad. Y también he pensado que este anillo se podría imprimir en un papel y luego se pudieran imprimir un volumen, una gran cantidad. Cuando se impriman las piedras, antes se podrían imprimir las piedras con la imagen del anillo del Santo Mesías Prometido, y tendrá una conexión con el anillo del Santo Mesías Prometido, y de esta forma el anillo de al-Sallahu Bekafin Abduhu será, por un lado, una imagen del anillo del Santo Mesías Prometido. Se podrían enviar estos a Estados Unidos, otro a Inglaterra, otro a Suiza, etcétera. De esta forma, cada país se beneficiaría de las bendiciones del Santo Mesías Prometido. Más adelante, Hazrat Musleh Maud decidió dar el anillo de al-Sallahu Bekafin Abduhu al Jalifa, y dijo que después el Jalifa que venga, él continúe con el anillo. Hace unos días, dice Hazrat Musleh Maud, vi un antiguo escrito del Santo Mesías Prometido y lo envié a Indonesia para que se preservara y que la comunidad participara de sus bendiciones. Ahora solamente los de Indonesia podrán decir si esta carta está preservada o no. Sin embargo, la revelación menciona ropas, es decir, Dios reveló al Santo Mesías Prometido que los reyes buscaban bendiciones de tus ropas. Por lo tanto, es necesario que las ropas del Santo Mesías Prometido deben ser enviadas a un lugar donde no hayan insectos para que puedan preservarse más tiempo. También, dirigiéndose a los jóvenes, dijo que debéis avanzar y comprender la responsabilidad, porque la juventud es más capaz de hacer tendrán más posibilidades de educarse en nuevos medios, nueva educación, nuevas ciencias, y deberían utilizarlas después para el servicio del Islam, para que podáis testimoniar los días cuando países tras países profesan la creencia en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablando de los libros del Santo Mesías Prometido, debo mencionar cómo en el principio se publicaban los libros en la época inicial. Cuando los libros se publicaban, los recursos eran realmente muy limitados, describiendo cómo el Santo Mesías Prometido toleraba las demandas de los escribas, Hazrat Musleh Maud, y cómo intentaba mantener un buen estándar de la publicación. Habla Hazrat Musleh Maud de Hazrat Mir Mahdi Hassan Sahib. En el momento, esta persona no era Ahmadi, pero sin embargo estaba al cargo de las publicaciones de la época del Santo Mesías Prometido. Cuando el Santo Mesías Prometido publicaba un libro, lo leía él con mucha atención. Esto es más adelante. Y descartaba cualquier página o libro donde incluso se equivocaba en un punto, y hacía escribir uno nuevo. Y de esta forma los que trabajaban estaban 2 o 3 días esperando a la nueva copia. No era un sistema como hoy, donde hay un ordenador e imprimirse en el mismo momento. Sin embargo, a pesar de eso, también salen miles de fallos.
Cuando estaba la nueva copia, la volvía a leer y si veía algún error, volvía otra vez a descartar la copia y no dejaba que el libro se publicara hasta que no tuviera la certeza de que no había ningún error. El Santo Mesías Prometido preguntaba ¿por qué ha tardado tanto en publicarse este libro? Y decían que hay muchos errores en la versión de prueba. El Santo Mesías Prometido quería una cosa limpia y buena y nunca le preocupó que los trabajadores se sentaran y comieran de forma gratuita. Él no estaba preocupado que los escribas, otros trabajadores, estaban sentados sin hacer nada, pero como quería una calidad buena, él lo que quería que si tenían que estar esperando y cobraban estando esperando, tampoco le importaba. El Santo Mesías Prometido siempre deseaba presentar cosas buenas delante de la gente, de buena calidad. Si veía algún fallo, rompía el libro y decía que se volviera a escribir. El escriba volvía a escribir y cuando había otro fallo, lo volvía a romper y hasta que no veía una buena calidad no dejaba publicarla. La persona que le encargaba, el escriba al que le encargaba escribir los libros no era Ahmadi y su hijo también se hizo Ahmadi. Tenía la cualidad de que él reconoció el estatus del Santo Mesías Prometido y el Santo Mesías Prometido también reconoció su estatus, a pesar de ser no Ahmadi. Cuando el Santo Mesías Prometido necesitaba un escriba, a él se le llamaba Acadián. En aquellos días los salarios eran muy pequeños, recibían 25 rupeas por mes y un pequeño dinero para la comida. El escriba tenía la costumbre que cuando llegaba para terminar su trabajo, iba delante del Santo Mesías Prometido y le decía: Hazur, he venido a saludarle y por favor denme autorización para irme a casa. El Santo Mesías Prometido le decía: pero ¿por qué tienes tanta prisa? Se están publicando libros. Y decía: necesitamos escribas. Decía: Hazur, tengo que irme. Y decía el Mesías Prometido: pero es que quedan cosas por escribir todavía. Y dijo Hazur: es que tengo que cocinar y pierdo todo el día en ello. O me dedico a cocinar o escribo. Se me paso todo el día cocinando, se me pasa el día cocinando. Dijo: bueno, no te preocupes, yo te traeré tu comida del langar. Y le dio 35 rupeas, le incrementó 10 y le daba comida gratis. Unos días después volvía delante de Hazur y le decía: Hazur, vengo a saludarle y de nuevo quiero pedirle permiso para irme. El Santo Mesías Prometido le decía: ¿por qué quieres irte? Dices que este pan, la comida del langar es comida, las lentejas están separadas, el agua del agua y no hay sal. Dice Hazur que también ocurre hoy y a veces se ponen tantas especias que no se puede ni comer, tengo que comer pan, si como esto no puedo trabajar. Dijo: bueno, pues entonces ¿qué hago? Decía el Mesías Prometido: bueno, pues deme algo más de dinero y con ello prefiero yo preparar mi propia comida. El Santo Mesías Prometido le incrementó su salario otros 10 rupeas y le dijo: toma, ahora te voy a dar 45 rupeas. Empezó por 25 y ya iba por 45. Al cabo de 10 días le dijo a Hazur: vengo a saludarle y quiero irme a casa. Todo el día me paso cocinando y ¿cómo voy a trabajar? El Mesías Prometido le dijo: ¿pero qué hago? Que entonces que me preparen la comida en el langar. Le dijo a Hazur: vale, te doy 45 rupeas y te traeré la comida del langar. Otra vez volvía a trabajar, al cabo de unos días venía y decía a Hazur que vengo a saludarle, por favor déjeme irme. Hazur le decía: bueno, pero ahora ¿qué ocurre? Dice: es que no puedo comer la comida del langar. ¿Esto es comida? Por favor, deme 10 rupeas para comida y yo haré mis propios arreglos. Hazur le daba otras 10 rupeas hasta 55. Como conocía al Santo Mesías Prometido, él entrenó a su hijo que voy a ir con un palo detrás de ti y tú haz ruido. Cuando llegues a la casa, a la habitación del Santo Mesías Prometido, te pones a chillar. El padre corría con él con un palo y entró en la sala del Santo Mesías Prometido y le dijo: Hazur me ha pegado. Venía el padre
Y dice, ya verás tú, Sal, que te vas a enterar, le decía al padre. Hazur le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás pegando a tu hijo? El padre decía, pues si llevo 7, 8 días, le compré unos zapatos, los ha perdido y ahora también le compré otros y los ha perdido. Ya no tengo yo dinero para comprarle otros zapatos. Le voy a castigar, porque si no le doy, no le castigo hoy, también perderá mañana los zapatos. El Mesías prometido le dijo, ¿cuánto cuestan los zapatos? Dijo, 3 rupeas. El Hazur le dijo, bueno, toma 3 rupeas, pero no le digas nada a tu hijo. Tomó las 3 rupeas y al cabo de 4 días volvía otra vez el niño, entraba en la habitación del Mesías prometido y venía con el palo para pegarle y decía, sal fuera. Y Hazur salía y decía, dice, bueno, hoy hoy te voy a pegar. ¿Pero qué pasa? Le preguntaba Hazur, ¿por qué hoy le vas a pegar? Dijo, porque el otro día no le pegué porque usted me dijo, hoy le voy a pegar seguro porque ha vuelto a perder los zapatos. El Mesías prometido le dijo, venga, toma otra vez dinero para los zapatos, y volvía a llevarse el dinero y dijo, no pensaba liberarle, pero le dejo porque me lo ha dicho usted. De esta forma continuaba actuando así, pero escribía también, que el Santo Mesías prometido escribía sus libros con su mano y no quería que ese trabajo se le encargara a cualquier escriba, porque de esa forma la calidad del libro, o el estándar del libro, disminuía ante los demás. Era una especie de chiste de cómo conseguía el dinero, pero con esto se ve la preocupación excepcional de Santo Mesías prometido que tenía a la hora de publicar sus libros. Él quería presentar delante de los demás la máxima calidad posible a los no ahmadis, y lo mejor que él podía presentar para defender el Islam siempre demostraba su mayor belleza. Sí, estos eran debemos que leer los libros del Santo Mesías prometido, especialmente porque con ellos acrecienta nuestro conocimiento religioso y tendremos más ganas de predicar, se acrecentará nuestro conocimiento y podremos traer a la gente bajo la bandera del Islam. La verdadera bendición es que los líderes, los reyes musulmanes y los líderes aprenden el Islam, aprendan el verdadero Islam y que lleven sus vidas de acuerdo con esta verdadera enseñanza, porque si no, la mayoría de los líderes musulmanes y los reyes musulmanes actúan hoy en contra de las enseñanzas del Islam, salvo alguna excepción. Hacen ordenanzas, emiten juicios en base al Islam, cuando sus corazones están llenos con intereses y persecuciones materiales, hacen injusticias, cometen crueldades, cuando a través del Santo Mesías prometido se expanda el mensaje del Islam y a través de él la gente busque bendiciones de su ropa, aquellos reyes que vengan a través de él, ellos entenderán las verdaderas enseñanzas del Islam y esta es la verdadera bendición. Para ello, nosotros debemos conocer la verdadera enseñanza y debemos predicar según esta enseñanza. A los jóvenes también les llamo la atención sobre ello, porque será solo cuando los reyes buscarán bendiciones de la ropa del Santo Mesías prometido y serán iluminados con la verdadera naturaleza de esta profecía y vendrán para comprender y nos permitirá comprender más enseñanza y llevar el mensaje de aplicación más adelante. Que Dios nos permita llevar este trabajo hacia adelante. Después de la oración del viernes voy a leer algunas oraciones funerales. Uno es presente, el otro en ausencia. Uno es Chaudhry Abdulaziz Dogar Saheb, que vivía en Coventry, aquí. Falleció el 11 de enero de 2016 a la edad de 87 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era hijo de Master Chiragdin, un compañero del Santo Mesías prometido. Eran originarios de un pueblo cerca de Kadian que se llamaba Jara. Master Chiragdin Saheb tuvo el honor
de ser compañero de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Su padre tuvo la oportunidad de hacer bet en manos del Santo Mesías Prometido en su pueblo Jara. El Ahmadiyyat entró a través de Chaudhry Amir Bakhsh Saheb. Chaudhry Abdulaziz Bakhsh Saheb, Dios le dio la oportunidad de servir a la comunidad durante toda su vida. Durante 31 años trabajó en la farmacia, la medicina de Khidmat el-Hal con Hazrat Musleh Maud. Era la farmacia de Musleh Maud, y fue el mismo Azur que le enseñó esta medicina. En la época del Jalifa IV, le enviaron a Gambia, Alemania y otros países en relación para supervisar grupos, y tuvo la oportunidad de vigilar las construcciones, instituciones. En 1974 tuvo el honor de ser prisionero en la causa de Allah. Sirvió como chairman de los Ahmadis, Asociación Médica, y la presidente de los negociantes Ahmadis. En 1999 se vino a Coventry, donde permaneció como secretario de Terbiyat y secretario de Wasiat. A pesar de las muchas enfermedades, él, con la ayuda de Dios, atendía a todas las funciones de la comunidad. Yo me di cuenta que cuando iba a viajes a Alemania, a otros países, siempre él viajaba también. Hace unos días, a pesar de que estaba enfermo, fue a Holanda, donde se hizo la función en el Parlamento holandés. Tuvo la oportunidad de publicar algunos libros, como La vida de Hazrat Ahmadiyyan, La vida de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb, y también una compilación de oraciones del Santo Mesías Prometido, y un libro de Chaudhry Zafrullah Khan Sahab sobre bellas frases del Santo Mesías Prometido. Era muy sincero, tenía una relación una conexión con el califato. Era también musi, tenía 4 hijas y 3 hijos, y sus hijos también están sirviendo en Alemania. La hija es la Sadar de Midlands, aquí en Inglaterra. Su hermano Amin Tayyesab dice que en 1947, cuando emigramos, mi madre fue en los hombros desde Qadian a Sialkot. Hazrat Khalifat Masih IV mencionó este servicio, esta dedicación, en sus sermones durante la partición. El pueblo que era Jara, que era en Qadian, aquí fueron salvaguardando a las mujeres, protegieron a los dervishane Qadian. Hazrat Musleh Maud envió una delegación a los líderes de India, y Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab era el jefe de esta delegación, y él también eran parte de esta delegación. Ilyas Munir Sahab dice que era el encargado de muchos proyectos, pero le he visto trabajar como un obrero. Compraba materiales y buscaba siempre buscar la máxima calidad al mejor precio, e intentaba salvaguardar el dinero de la comunidad. El amor y la devoción por el califato era su principio fundacional. En una ocasión sufrió de dolor de riñones y dijo que era solamente un dolor temporal y no puede permanecer permanentemente, porque una vez Musleh Maud se subió en un caballo, y por eso Musleh Maud utilizó mi rodilla para subirse a un caballo, aunque luego tuvo también periodos de dificultad, vivió estos momentos con lealtad y preservó su fe. Que Allah Ta'ala le otorgue perdón y le bendiga
entre sus queridos que a su progenie también le permita mantener una relación de lealtad con la comunidad y el Khilafat. El segundo funeral es de Iqbal Nasim Azmat Bhatt Sahiba, que era la esposa de Ghulam Sarwar Sahib. Falleció el 13 de junio a la edad de 94. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era la nieta de Hazrat Karmila Sahib, un compañero santo Mesías prometido, y nieta de Zamir Bakhsh Sahib. Era la hija política de Sheikh Muhammad Bakhsh, que escribió el poema Ek na ek din pesh hoga tu Khuda ke samne. Era muy piadosa, sincera, estricta en la observación de las oraciones, amigable, hospitalaria. Con el califato tenía una gran relación, era musia. Deja 3 hijos y 2 hijas. Su sobrino Zim Afal Bhatt es el amir regional. Que Allah Ta'ala les dé también, le perdone y le otorgue su misericordia. Hay un funeral en ausencia. Siddiqa Sahiba, esposa de Quraysh Ahmad Safia bin Sahib, Qadian, el 6 de enero de 2016, a la edad de 89 años, falleció. Era la nieta de Munshi Mehdin Patwari y la hija de Hakim Abdullah Sahib. Se casó antes de la partición, emigró a Pakistán durante unos días y luego volvió en el primer grupo a Qadian. Siempre vivió con su marido una vida de dervish muy simple y con mucha humildad. Era musia. Pasó aquella época difícil con mucha humildad, a pesar de las circunstancias de no tener mucho dinero. Siempre participaba en todas las contribuciones financieras, se levantaba para el tahajjud, estaba sumida en el taqwa. Ella hacía leer el Santo Corán, tenía una relación de afecto con el califato, deja 2 hijos y 5 hijas. Uno de sus hijos es Qureshi Afzal Sahib, es Naib Nazari Shah en Qadian, y otros hijos Qureshi Muhammad Rahmatullah Sahib, que trabaja como auditor. Un hijo político está sirviendo en Qadian, mientras que otro hijo político es misionero en Lahore. Que Allah Ta'ala eleve el estatus de la persona fallecida y le permita que a su progenie también sirva con lealtad a la comunidad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.